Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa del Club Cuántico para conversar de ciencia, tecnología y mucho más. Hoy día con dos invitados muy especiales, dos Cristian, los dos lingüistas, doctores en lingüística y además asociados en un mismo proyecto fondo. Es decir, estoy hablando del doctor Cristian Noemi Padilla, que ya estuvo en nuestro programa, y el doctor Cristian Santibáñez Yáñez, quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Houston, Estados Unidos. Hoy día vamos a conversar acerca de lingüística y específicamente acerca de un libro que ustedes acaban de lanzar que está relacionado con este proyecto que yo mencioné, que se llama Ecología Argumentativa Universitaria, desde la realidad a los conceptos, y que fue presentado la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada en la Universidad de La Serena. Bueno, primero que nada, bienvenidos al programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y voy a partir preguntando algunas cosas acerca del libro. Agradezco a Cristian, a uno de los Cristian, a Cristian Noemi, que me envió una de las copias, estuve leyéndolo, y tiene que ver un poquito con esto de la capacidad argumentativa y el sentido que tiene esta propiedad del ser humano en términos de la evolución y las capacidades adaptativas. No sé, ¿tú nos puedes contar un poquito respecto de este? Sí, por supuesto. Primero que nada, gracias por la posibilidad, por la oportunidad para compartir los resultados de este proyecto, que se grafican en este libro, parte de ellos, porque hay una buena cantidad de otros artículos, por ejemplo, o presentaciones en congreso que no están allí y son igualmente importantes. El libro se lo dividimos en tres partes, una parte teórica, tres artículos, y centralmente en la parte empírica, vale decir, los resultados después de aplicar algunos instrumentos como encuestas, entrevistas, grupos de discusión, test de pensamiento crítico, y en la última parte del libro sugerencias pedagógicas para la intervención en aula de la competencia argumentativa de nuestros jóvenes universitarios. En relación con una mirada evolutiva y cognitiva de la argumentación, allí en ese texto yo lo que hago es, por intereses intelectuales propios, digamos, intentar cubrir una dimensión que no está cubierta en general en la literatura internacional sobre el tema. Vale decir, cuando uno habla de argumentación fácilmente trae colación, porque ha tenido en la enseñanza media incluso, en lenguaje y comunicación, aproximación al problema de la argumentación desde la filosofía, desde la lingüística y ni hablar de la lógica, ¿no? Siempre hemos tenido alguna intuición, como hablantes naturales de cualquier lengua, de una perspectiva lógica, una noción de por qué, de cómo argumentamos. Pero la pregunta de por qué, de dónde viene y por qué tenemos esta competencia es lo mismo, es análogo a preguntarse por qué tenemos un brazo, por qué nos crecen los pies, por qué tenemos la visión, ¿no? En los 80, bueno, antes, los 60, un cognitivista, bueno, en realidad en los 70, cuando se iniciaba la ciencia cognitiva, salió un texto, se llama La visión, ¿no? De un Mayer, de un destacado investigador, que intentaba ya con biología moderna dar cuenta de por qué miramos. En el ámbito de la teoría de la argumentación contemporánea no había esa explicación. Y uno acá, nosotros lo que hacemos es, por lo menos, tirar directrices muy generales de por qué podría ser el caso. Es una especie de esbozo. De esbozo. Entonces, nos damos cuenta allí que hay que, para explicar la competencia argumentativa, habría que explicar competencias más básicas de la estructura cognitiva que uno podría decir en el contenedor cerebro-mente. Pero ya podría ser materia de discusión el problema cerebro-mente. Sí. Lo vamos a dejar afuera por ahora. Entonces, esas dos competencias más básicas tienen que ver con la capacidad de mind reading, en inglés, o leer la mente, que tiene estos problemas de traducción. Leer la mente es como... La idea de prever lo que el otro está pensando. Correcto, determinado. correcto. Y por otra parte la capacidad de representar. Representar particularmente contenido. Uno dice, bueno, representar contenido y contenido proposicional. Es decir, ¿no? Respecto de mind reading, es muy importante para... Primero que nada, el sistema cognitivo humano, como otras especies, está diseñado para intervenir en el ambiente, vale decir, hacer ingeniería del ambiente. El éxito de la especie humana en términos evolutivos, entre otras cosas, se debe a que hemos sido capaces de
acoplarnos a un ambiente, pero al mismo tiempo, y sobre todo, hacer que el ambiente se acople a nosotros. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, por ejemplo, afinando una capacidad que me permite proyectar, inferir correctamente cómo mi semejante va a actuar en un escenario determinado. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener mentalmente, por mi experiencia, un organismo por experiencia, tener un protocolo deductivo. Hay ciertas características que en el pasado me han demostrado ser el caso y que en contextos similares, en circunstancias similares, uno podría esperar un resultado similar. Entonces, para poder argumentar, justamente, que es una capacidad atada mayormente al lenguaje, y cuando digo lenguaje, no solamente el lenguaje, digamos, Verbal. verbal, sino también puede ser un lenguaje visual o de otro tipo, se requiere justamente que el output, lo que genero... Pero la capacidad de representar siempre pasa por Esa es la la capacidad. estructuración de un tipo de lenguaje, que no necesariamente tiene que ser el escrito o el hablado. Claro, siempre claro, es- un ordenamiento sintáctico de las propiedades del ambiente. Agente, paciente, objeto, relaciones temporales, etcétera. Ok. Por supuesto. Entonces, claro que sí. Entonces, Atribución de tú propiedades. habla en algún momento en las primeras páginas del texto esta capacidad para el maquiavelismo. Claro, decir, las tesis de inteligencia social, Ajá. por un lado las tesis de la inteligencia maquiavélica, que nosotros los organismos humanos, digamos, nos movemos por interés individual y vamos generando beneficio grupal a partir de que procuro beneficio individual. Versus la tesis que en realidad hay una inteligencia social relativa a variables como reciprocidad, mutualismo o cooperación en general. Entonces, conducta altruista. Entonces, vinculo en ese texto estas explicaciones elementales. Bueno, de hecho la tesis de la cooperación es la más poderosa respecto del éxito evolutivo humano, y así lo muestra la evidencia paleontológica, digamos. Pero la estructura argumentativa, en algún sentido por lo menos, tiende al convencimiento del otro respecto de un interés que puede ser personal o puede ser grupal. Esa es la superficie, digamos, es el producto más visible. La pregunta evolutiva es, ¿por qué tenemos la competencia? Yo diría que argumentamos para generar beneficio a todos los que están involucrados en una actividad argumentativa. Tú cuando argumentas con alguien, directamente, tienes una audiencia directa, pero los efectos de esa argumentación, tal cual como se está dando en este minuto, es que hay una audiencia más extendida. Está Cristian Noemi escuchando, están las personas que están acá. Lo mismo pasa en la vida cotidiana. En todos nuestros contextos, cuando nos dirigimos a alguien directamente y a la vez nos dirigimos a otras personas. Entonces, la capacidad argumentativa de un punto evolutivo genera beneficio a todas las personas que comparten un contexto. Okay. Y genera un beneficio personal, porque si yo logro convencerte de que hagas lo que yo digo, siento claro, obviamente. Pero probablemente si yo soy un tipo honesto, sea beneficio para el otro. ¿No? Correcto, si yo te convenzo de que hacer lo adecuado es esto, genera un beneficio para ti. Y genero, desde el punto de vista de quien emite el argumento, reputación. Es decir, los demás van a decir, Cristian Noemi me convenció de algo, pero me convenció de lo correcto. Por lo tanto, Cristian Noemi emite argumentos honestos y que benefician. Por lo tanto, reputación. Y en evolución, la reputación es... Entre los simios, la reputación es muy importante también. Continuamos, queridos amigos, conversando sobre el lenguaje. Estábamos conversando sobre esta capacidad que tiene el hombre para argumentar y para convencer, etcétera. Tú nos estabas mencionando que esto está muy acendrado, ¿no es cierto?, en el desarrollo biológico, en la presión evolutiva. Sí. Solo para resumir, diría lo siguiente, que hay sus competencias cognitivas muy, muy importantes y absolutamente necesarias, como leer la mente, que genera la nada trivial capacidad de crear hipótesis. Una cosa son protocolos deductivos que pueden ser más o menos seguros, pero la habilidad que está detrás desarrollándose es la habilidad hipotética, y muy en particular la habilidad que se llama, o el fenómeno que se llama el contrafáctico. Porque uno puede tener
en ciertas circunstancias, protocolos deductivos que funcionan perfectamente, hipótesis de la realidad y de cómo van a comportarse los demás bastante segura o suficientemente segura, pero también está la posibilidad de pensar, ¿y qué pasaría si no? ¿Y qué pasaría si algún elemento de redirecciona lo que estoy pensando? Entonces, esa capacidad de contrafáctico. Por lo tanto, que proviene de esta capacidad de atribuir comportamiento a los demás e incluso a los objetos físicos. Entonces, para argumentar se requiere esta competencia o esta habilidad más primigenia. Entonces, en eso estamos, y para tener esa capacidad de leer la mente se requería un cerebro en términos de tamaño lo suficientemente voluminoso, por ejemplo en la cantidad de sinapsis, por decirlo así, lo suficientemente voluminoso para tener esa capacidad, digamos. Y allí anoto, por ejemplo, explicaciones de todo tipo, como por ejemplo la dieta, qué tipo de alimentos ayudaron a cuestiones de desarrollo motor, por ejemplo. Entonces, está la literatura en biología, en ciencias cognitivas, pero la teoría de la argumentación todavía no es un tema que sea muy abordado. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no hay este vínculo todavía tan Porque la argumentación, y este es una, digamos, la teoría de la argumentación, no sé, Cristian, no sé si comparte, tiene un acercamiento todavía un poquito estándar, todavía es como desde la filosofía, desde la lingüística más bien clásica, y ahora recién con el dominio de las ciencias cognitivas aparece. El mismo trabajo de Cristian Noemi respecto de complejidad argumentativa también es un nuevo camino para acercarse al problema de la argumentación. No es que uno vaya a abandonar cuestiones filosóficas ni cuestiones netamente lingüísticas o tradicionales. Son apoyos que ya están. Pero les complica a ustedes como investigadores en el contexto en que se mueve el tipo de investigación que ustedes hacen, el ver estos nuevos derroteros. No, en absoluto. Total libertad. Yo más bien lo digo desde el punto de vista del medio, digamos, o sea, del contexto científico, porque uno lo que hace, un poquito parafraseando lo que tú dices, la argumentación tiene que ver con el contexto. O sea, yo no argumento igual en un congreso que en un sindicato. Tengo que ver el contexto en el cual estoy involucrado y si tengo las competencias para hacerlo ahí. O sea, correcto. Puedo hablar de forma absolutamente irracional en un sindicato y hablar perfecto y convencer a mis contertulios en un congreso. Mi pregunta es esa: si ustedes se salen un poco de este esquema que está más ligado a la filosofía, ¿les complica como investigadores o es una cosa, o no es tan importante? El apunte que tú señalas tiene que ver con, ha sido muy estudiado en retórica y en retórica clásica, ¿no? Pero no en absoluto, incluso uno puede, sí, es más fino, uno puede decir, hay coincidencia entre retórica clásica y teoría evolutiva, ¿no? A propósito de flexibilidad, una analogía biológica, flexibilidad fenotípica. Sí, yo te lo comento porque yo no he leído tanto de esto, digamos, pero me parece sorprendente. Sí, hay coincidencia. Me encanta, o sea, yo leí la primera parte del trabajo. Y no te olvides que, por ejemplo, Aristóteles, cuando hacía reflexiones retóricas, él estaba escribiendo paralelamente cuestiones de moral, cuestiones de estética y cuestiones físicas. Hacía observaciones médicas, estaba reflexionando de los mismos fenómenos del mismo fenómeno en distintas perspectivas. Quizá eso tiene que ver con la forma en que nosotros accedemos al conocimiento hoy día, porque el conocimiento es mucho más fragmentado que lo que era para ellos, claro, 2500 años atrás. Correcto. O sea, mi pregunta iba por ese lado, o sea, en un escenario de fragmentación como este, ¿no les complica a usted? No, en absoluto, no. Yo diría que es como incluso un a priori de cualquier estudio del lenguaje tener que considerar que se trata de un fenómeno que debe considerar el contexto, no solo el argumentativo, no solo el acto de habla argumentativo. Cualquier acto de habla es
requiere de estar inserto en un contexto. Es que yo se lo explico porque en el caso de otras ciencias, de física, bueno, no tanto matemática, pero sí física, a esta altura del partido salirse un poco del contexto no voy a decir que es un pecado, pero no es lo usual. ¿Ah? A pesar de que si tú te vas, si lo pasaba al año 20, 25 y tú miras la discusión científica, es además una discusión filosófica. Toda la corriente que se genera con el positivismo lógico, usted de acuerdo uno o no, es una discusión filosófica finalmente. Y de esa toman parte científicos. Entonces mi pregunta, ahora parece que fuera todo lo contrario, o sea, ahora parece que todo estuviese bien definidos, los límites. En el campo de la teoría de argumentación relativa a los esfuerzos que hay de los científicos de la comunidad internacional, en las últimas conferencias en estos ámbitos se han llamado, por ejemplo, argumentación y cognición, y ahora en mayo hay una en Canadá que se llama argumentación y sesgos. Y los sesgos son unos problemas, digamos, en psicología cognitiva, con Kahneman en los años 60. Entonces hay una apertura total, ya no hay problema. Bueno. Pero al mismo tiempo se reconoce el predominio de algo más estándar, pero hay apertura. Continuamos en nuestro programa del Club Cuántico. Estábamos conversando sobre lenguaje, lingüística, contexto, etcétera, con nuestros invitados. Quiero conversar ahora a ustedes acerca de este proyecto que ustedes desarrollaron durante este tiempo, que además culminó, entre otras muchas cosas, con la edición de este libro. Me gustaría saber cuáles fueron los resultados finales de la investigación, un poquito en general, en qué consistía la investigación, aunque ya tuvimos un programa respecto de ella. No sé, Cristian 1. El libro tiene básicamente tres partes. Una primera parte en que se tratan cuestiones de naturaleza teórica o conceptual. Ya Cristian mostró que básicamente se refieren a aspectos de aproximaciones de naturaleza cognitiva o sociocognitiva. La segunda parte contiene básicamente información cuantitativa. Es una aproximación a los datos. El libro se llama Ecología argumentativa de la realidad a los conceptos. La segunda parte del libro trata, por así decirlo, de la realidad. Hay mucha información cuantitativa a partir de instrumentos que muestrearon el comportamiento argumentativo de jóvenes de la región metropolitana, de la región de Coquimbo, de varias universidades, de varias carreras, y también información de un colaborador externo, un académico norteamericano que visitó también la Universidad de La Serena, Dale Hample, que es pionero, ¿no es cierto?, en este tipo de trabajos de argumentación de campo, una especie de filosofía pragmática, algo así llamaría yo. Y también el libro en esa parte recoge información de estudiantes universitarios de otros lugares del mundo, particularmente estudiantes norteamericanos. Correcto. Y finalmente el libro declina en una propuesta pedagógica. Una de las preocupaciones fundamentales que tuvimos guarda relación con una pretensión también ética. La argumentación, como otras competencias cognitivas, no está igualmente desarrollada, ¿no es cierto? Hay sujetos que ven muy bien, otros sujetos que necesitan lente, hay sujetos que tienen capacidades prensiles más afinadas que otros, lo propio, hay sujetos que argumentan mejor que otros, de tal manera que hay una suerte de llamado ético al intelectual contemporáneo a poder producir una sociedad más justa, equitativa, democrática, y desde la perspectiva lingüística esto se puede lograr parcialmente entrenando a los sujetos para que haya una mejor repartija, ¿no es cierto?, de estas habilidades. Entonces hay una propuesta pedagógica que surge a partir de
la investigación teórica y de los ¿Y datos. nos podrían dar algunos tips respecto a este mecanismo pedagógico que pudiese aportar a... Sí, quisiera agregar antes que las diferencias, por ejemplo, se aplicó un instrumento de encuesta que fue una validación del instrumento de Day Hample, lo que nos permitió hacer las comparaciones transculturales, arrojan que las diferencias, por ejemplo, por la variable edad, por la variable género o tipo de universidad, son tenues. No es que la información arroja que hay jóvenes universitarios que argumentan más mal y otros mejor, pero que las diferencias, que en términos de Gauss, están dentro, digamos, de una categoría amplia. No es que existan unos muy buenos y otros muy malos. No se observa eso. Se observa que es más cercano la oscilación. Pero hay diferencias. Respecto de ideas pedagógicas, nosotros llamamos a orientar el trabajo pedagógico en torno a lo que llamamos la pedagogía colectiva. En la presentación del libro señalábamos que hay otros investigadores como Antonio Larraín en la Universidad Alberto Hurtado que señalan que aquellos estudiantes que aprenden la materia con una metodología de debate son capaces a mediano y a largo plazo entender y recordar mejor la materia y explicarla de mejor forma versus el estudiante de secundaria en este caso que memoriza la materia, que le puede ir mejor en la prueba del lunes o de la semana siguiente, pero que pasado un tiempo, un mes, no es capaz a veces de acordarse del tema. No retiene, exactamente. Entonces, favorecer la discusión grupal, por ejemplo, con las metodologías de debate, utilizar medios de comunicación, mostrar a actores políticos o culturales, sociales, cuando manifiestan una mala argumentación, hacer que los jóvenes reflexionen por qué es una mala argumentación, vale decir que generen una reflexión, una meta-reflexión, que elaboren criterios para evaluar, porque la argumentación desde la tradición tiene una característica fundamental, que es una práctica normativa por naturaleza. Cuando yo argumento cualquier cosa, la U es mejor que el Colo-Colo, yo estoy indicando un criterio de logro. Y desde el punto de vista del hablante, y desde el punto de vista pero eso es verdad. y desde el punto de vista del receptor, él está evaluando mis razones respecto a mi aserción. Por lo tanto, es de naturaleza normativa. Yo estoy obligado a dar buenas razones por lo que digo si soy, digamos, desafiado. Por lo tanto, encarar el problema normativo en términos grupales, que además genera muchos otros beneficios. Entender el rol en grupo, saber escuchar al otro, saber dar la palabra, saber tomar adecuadamente los turnos de habla, saber que debo agregar información a lo que mi compañero dice, la capacidad de revisión epistémica, es decir, cuestionarme mi propio punto de vista, aceptar que el otro tiene razón cuando discuto ¿Por qué? Porque la teoría ya demostró, a través de investigación empírica, que el mejor argumento siempre se produce en grupo. Un grupo argumentando contra un individuo, aunque este sea Einstein, el grupo siempre va a generar un mejor argumento, al final de cuentas. Porque en la diversidad cognitiva está la riqueza de la solución a problemas prácticos. Pues estamos llegando un poquito al final del programa. Quisiera saber, este libro, este documento que ustedes evacuaron de este proyecto, ¿está a disposición del público? ¿Cómo se va a difundir? ¿Lo estáis poniendo en problema? No, en absoluto. El libro es producto de un proyecto Fondesit, de tal manera que, y afortunadamente, no se puede vender, sino que está dispuesto para toda la comunidad académica y escolar del país y del extranjero,
Correcto. de tal manera que lo vamos a distribuir por las principales universidades, colegios de la región, del área metropolitana, y también se va a distribuir en formato electrónico, PDF, por la red, ¿no es cierto?, que el proyecto ha logrado ¿Ustedes conformar. tienen una red, tienen una página en donde esto va a ser mostrado? ¿O hay otros mecanismos? Nosotros tenemos un link dentro, en mi caso, de la Universidad de Diego Portales, by the way, como dicen los gringos. Este es un proyecto entre dos universidades, entre dos instituciones de dos regiones. Ahí tenemos páginas personales, se va a distribuir electrónicamente, gratuitamente, cualquier persona que se comunique con nosotros. Y además tenemos copias físicas, todo financiado por el Fondesit, que se van a alojar en las bibliotecas de la universidad, en las bibliotecas de los colegios, enviados por correo email y el PDF por internet. Si ustedes nos dan el link, me entregan el link después, nosotros podemos subirlo a la página del Departamento de Matemáticas, Sí. que además se manda a prácticamente todos los, se le manda la información a prácticamente todos los departamentos de matemáticas de Chile, para Perfecto. que los académicos que quieran bajarlo, compartirlo con sus alumnos, con el público en general, lo hagan. Perfecto. Estamos Hay abiertos. también otros productos en esa página del proyecto, Correcto. como el software también. Sí, Polígono, no, hay es como- varios otros productos. del Sí, proyecto. hay otros productos que habíamos mencionado Gratuitos. 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 El proyecto contempló tesis de pregrado y tesis de posgrado, una en cada universidad, y una de pregrado de la Universidad de La Serena fue un estudiante de ingeniería en computación quien desarrolló un software cualitativo para corpus lingüísticos y que es susceptible de análisis de corpus argumentativo. Hizo su presentación, fue financiado y todo fluyó perfectamente. Genial. Esta es la manera de hacer cultura y ciencia en un país como este. Sí, y entiendo que ya está siendo usado Sí, el software, porque se ha difundido gratuitamente, está siendo usado en varias instituciones ya de la región. perfecto. Entonces, si me permiten, a todos los amigos del Club Cuántico les vamos a ofrecer el producto que Desde ustedes han luego, entregado, que desde no es un luego. producto de mercado, sino que es Tal un producto científico que Tal está cual. puesto a disposición de la comunidad para que acceda Como a debe conocimiento de punto, como debe ser. Bueno, yo quiero agradecerles a los dos por haber participado. No sé si quieren decir algo para finalizar a nuestros auditores y telespectadores por YouTube. Agradecer la invitación, un placer estar nuevamente contigo, Marco. Tal cual, Y agradecer sí. la posibilidad de difundir lo que hemos hecho con Cristian Noemi, de dejar testimonio de una convergencia personal, académica e institucional entre nosotros, de que sí se puede descentralizar el conocimiento en materia de voluntad, en materia de buena disposición y combatir los vientos en contra que hay, pero creer en el trabajo de uno cuando se hace con ganas. Y Bueno, pasión yo está quiero llevada. agradecerle a los dos que hayan participado en esta conversación, que ha sido muy cortita, espero que tengamos otras en el futuro. Siempre es agradable conversar con humanistas. Trabajo en un departamento de matemáticas y por lo tanto la diversidad me es absolutamente necesaria y para todos nosotros. Van a quedar invitados también al coloquio del departamento de matemáticas. Me Perfecto, voy a gracias. comprometer ahora que tiene más o menos el mismo formato de este programa. Es más largo, eso sí, para que nosotros podamos conversar con los investigadores. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Muy buenas noches y los esperamos en 15 días más en este Club Cuántico.